Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la presencia, gracias por estar acá, por compartir con nosotros. Como lo hemos dicho en otros seminarios, en otras reuniones que ya hemos tenido a través del Instituto Argentino de Oceanografía, esto nace como una forma de poder llegar al público en general eh, y mostrar y dar a conocer las investigaciones que viene llevando a cabo el personal del Instituto Argentino de Oceanografía, becarios, investigadores y personal de apoyo. Hoy va a estar con nosotros acompañándonos la doctora Sandra Fiori. Vamos a hacer una pequeña historia de su trayectoria científica. La doctora Sandra Fiori es investigadora del CONICET, especialista en ecología y conservación de invertebrados marinos. Estudió en la Universidad Nacional del Sur la licenciatura y el doctorado en biología. Y en la Universidad Nacional de Córdoba el magíster en manejo de vida silvestre. Concluyó sus estudios de posgrado con una estancia postdoctoral en el Instituto Politécnico Nacional en México. Dirige proyectos de investigación sobre el efecto de las actividades antrópicas sobre los ambientes costeros del sur bonaerense y ha formado 17 becarios y tesistas en esta temática. Además, desde el comienzo de su carrera, se ha dedicado a la divulgación de la ciencia a fin de concientizar sobre las problemáticas ambientales locales. El tema que nos va a presentar hoy Sandra es la ostra del Pacífico, una especie invasora en el estuario de Bahía Blanca. Bueno, Sandra, vamos a dar paso ahora a que nos exponga tu presentación y nuevamente muchas gracias a todo el mundo. Le pedimos por favor que todos apaguen el audio y al final de la presentación Sandra estará disponible para contestar cualquier inquietud o cualquier pregunta que surja de los participantes. Bueno, gracias Sandra, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias a la gente del instituto que tuvo la iniciativa de iniciar estas charlas de divulgación de ciencia y de darme el espacio para hablar de un problema local que a los bahienses nos preocupa, a los que tienen la percepción del tema, y creo que a todos nos debería preocupar. Espero, terminada esta charla, por lo menos generar un poquito de preocupación. El título de la charla es La ostra del Pacífico, una especie invasora en el estuario de Bahía Blanca. Casi todas las palabras son conocidas, pero hay una palabrita en la que me voy a detener, que es justamente que es una especie invasora. Esperen que corro aquí alguna cosita que me está tapando. Una especie exótica, invasora o introducida es aquella que está fuera de su área de distribución original o natural, a diferencia de las nativas, autóctonas o indígenas, que son aquellas que están dentro de su rango natural, ¿sí?, o original, que hace que una especie logra ir de un ambiente a otro. Ahí está. Bueno, puede hacerlo de dos formas: en forma intencional, porque la llevamos porque nos interesa desde el punto de vista comercial, o recreacional. Por ejemplo, ahí tenemos la trucha arcoíris, que fue introducida en Patagonia con fines recreacionales, es decir, es un acto intencional. O, por ejemplo, traemos especies para que controlen alguna otra especie, o si no, también puede ser un ingreso en forma accidental, ¿sí? Por ejemplo, aquellas que traemos con un fin económico, tanto ornamental, agrícola o inclusive de investigación, ¿sí? Se puede escapar al ser transportada, se puede escapar de una instalación de un criadero, puede venir en el agua del astro de balasto de una embarcación, o puede venir como parásito de otra especie, ¿sí? O como polizontes, ¿no? Por ejemplo, insectos que vienen en cargamentos de madera de un país a otro. Ahí tenemos la rata noruega que venía un poco de polizonte en los barcos. Esa es la forma en que una especie entonces logra llegar a otro lugar y convertirse en una especie introducida. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿todas las especies que son introducidas logran naturalizarse, expandirse en el lugar al que arriban? No, la verdad es que la mayoría no lo logran, ¿sí? ¿Quiénes lo logran? Y bueno, tienen que tener algunas características particulares.
¿Cuáles son esas características? Un ciclo de vida corto, crecimiento rápido, no tener depredadores, por ejemplo, en el lugar al que arriban, ser tolerantes a distintas condiciones ambientales o a las nuevas condiciones ambientales, ser especies que dejan mucha descendencia, entre otras. Pero, digamos, estas características hacen que tenga más posibilidad de éxito una especie que se introduce de convertirse en una especie, por ejemplo, problema para el nuevo ambiente. Aclarado este, digamos, término dentro del título de la charla, entonces vamos a hablar de la ostra del Pacífico, que es una especie invasora, introducida o exótica. ¿Por qué? Porque originalmente, o su rango nativo, ¿sí?, está en Japón, China, Corea, Rusia, donde además de ser una especie, digamos, que tiene una distribución natural en esos lugares, se la cultiva también, y tiene todas esas características de crecimiento rápido, ¿sí?, de llegar rápido al engorde, que la hacen una especie muy interesante para el cultivo. De hecho, el 90% de las ostras que se cultivan a nivel mundial pertenecen a esta especie. Esto quiere decir que desde su lugar de origen ha sido exportada e introducida intencionalmente con fines de cultivos en muchos lugares del mundo, y también se ha escapado de esos cultivos o criaderos, ¿sí?, y se ha ido hacia otros lugares en forma no intencional, o sea, que es una especie introducida y que ha tenido esas dos formas de dispersión o de llegada a otros lados, en forma intencional, porque es muy atractiva desde el punto de vista comercial, y en forma no intencional, escapándose, por ejemplo, de los lugares donde era cultivada. Ese es un pantallazo de esta especie a nivel mundial. ¿Cuál es la situación para nuestro país? Esta especie en la década del 80, específicamente en 1982, se introduce en forma ilegal en Bahía San Blas, ¿sí? Una empresa tiene interés en hacer un cultivo de ostras y en forma ilegal las traen desde Chile, donde ya se las cultivaba, e inician un proyecto de cultivo en Bahía San Blas, que, bueno, no prospera y dejan las ostras abandonadas. Esas ostras, después de un tiempo, ¿sí?, empiezan a silvestrarse, forman sobre las superficies duras especies de arrecife, es decir, de bancos muy grandes de ostras, y luego, después, si quieren, conversamos un poco más de la situación de San Blas, específicamente de los pocitos, generan proyectos de explotación, ¿sí?, como estos que vemos acá, donde hay camas de cultivos. Esto es específicamente la zona de los pocitos, y este proyecto de explotación ha tenido idas y vueltas, digamos, pero bueno, en principio hay una población muy grande natural, está dentro de una zona de reserva de usos múltiples, y también hay ostricultores que la tienen bajo explotación. Pero bueno, la ostra no se quedó ahí, ¿sí? Particularmente para el caso de Bahía Blanca, en el año 2010 estábamos realizando un práctico de una materia donde yo soy profesora, y Eder Dos Santos, un personal de apoyo del instituto que tiene mucha experiencia en el conocimiento de ostras y tiene el ojo muy adiestrado, vio una ostra en el Club Náutico de Bahía Blanca, y a partir de ahí decidimos que, bueno, habría que seguir buscando. Encontramos 29 ostras, las sacamos, algunas en la zona del Club Náutico, otras en Villa del Mar, y ya no recuerdo, pero creo que también en Puerto Rosales. Pero bueno, sabíamos que estábamos viendo de alguna forma la punta del problema, ¿no? Eso de que uno ve una sola ostra y la saca, no quiere decir que está sacando absolutamente todo. ¿Cómo llegaron las ostras desde, por ejemplo, los pocitos al estuario de Bahía Blanca? Podría ser, ¿sí?, un transporte natural. Ellas tienen larvas que viven mucho tiempo en el agua, así que podría ser que naturalmente, ¿sí?, hicieran un traspaso a través de distintas superficies duras que ellas pudieran colonizar desde Bahía San Blas hasta el estuario de Bahía Blanca, o también puede ser que alguien las llevó en forma intencional, posiblemente abandonó esa bolsa de ostras y
sin éxito, y bueno, eso también podría ser el origen. Así que sobre el origen no tenemos solo hipótesis, pero bueno, cualquiera de los dos podría ser el origen cierto. La verdad es que desde el 2010, que detectamos las ostras en el estuario de Bahía Blanca, hemos ido detectando una población en aumento. ¿Cuáles son las características fundamentales de esta especie que hacen que el estuario sea un ambiente apropiado? Es que es un ambiente estuarial, va desde el intermareal, puede ir hasta los 40 metros de profundidad, por eso decía que esas ostras que nosotros veíamos en el Club Náutico sobre las instalaciones portuarias, en realidad nos dejaban ver lo que podíamos ver como en el intermareal, ¿no? Y no sabíamos qué estaba pasando por debajo de la línea de marea. Es una especie muy tolerante a variaciones de temperatura y salinidad. La temperatura del estuario de Bahía Blanca permite que se reproduzca y tiene esta característica que cualquier punto de apoyo le permite colonizar un lugar, aunque no sea un lugar duro. Si bien prefiere los sustratos duros para adherirse, por ejemplo acá vemos un canto rodado de la zona de Punta Ancla, donde está adherida la ostra, y este canto rodado estaba en un ambiente de barro, ¿sí? en una planicie de marea, donde hay muchas de estas piedras sueltas, y eso le ha servido como punto de apoyo, como esto también, la basura, ¿no? Acá tenemos un neumático en Cerri, estos son de los primeros fotos, ahí cerca de 2012, 2013, y vemos que esto también le sirvió como punto de apoyo a la ostra, ¿sí? Para iniciar la colonización del estuario. ¿Qué otras características tiene? Bueno, tiene una alta fecundidad, es decir, que deja mucha descendencia, ¿no? Como todas esas características que habíamos enunciado de los organismos que son capaces de ser introducidos en un lugar y además ser exitosos. Sus larvas viven mucho tiempo en el agua, así que eso les da una gran capacidad de dispersión, por eso pensamos que también naturalmente pueden haber llegado desde Bahía San Blas hasta Bahía Blanca, pensando que puede haber poblaciones intermedias, y no tiene depredadores naturales en el estuario, es decir, que se da un combo de características que permiten que a esta especie le vaya muy bien dentro del estuario. ¿Cuáles son los principales impactos? Bueno, tiene un panorama interesante de impactos sobre el ambiente y sobre la biota, pero también sobre la economía y sobre la salud humana. Sobre el ambiente. Bueno, el más impactante, esta es una foto de Arroyo Parejas del año 2018. Espero que se vea bien, yo las veo muy bien, pero todo esto que se ve sobre el suelo, sobre el piso, sobre el barro, son ostras. Es decir, que van cambiando la arquitectura del paisaje. Esto, que en algunos lugares del estuario son zonas blandas, barrosas, a partir de que tienen basura, fragmentos de roca, esos cantos rodados o vegetación, todo eso le sirve de apoyo a la ostra para pegarse y luego pegarse sobre sí mismas, unas sobre otras, y van cambiando la arquitectura del paisaje al punto de que algo blando, ¿sí?, se transforma en un paisaje duro, ¿sí? Cambian también las tasas de sedimentación de los canales, el ciclo de nutrientes, y todo eso trae aparejado cambios para la biota. Cambios, por supuesto, en la biodiversidad, ¿no? Obviamente ocupa un espacio que ahora otros no pueden ocupar. Cambios en la dispersión y supervivencia del plancton, es decir, este animal es un animal que filtra alimento. Es muy grande, llega muy rápido, tiene altas tasas de crecimiento, llega muy rápido a ser una ostra de plato, por ejemplo, las que nos sirven en un restaurante. Eso quiere decir que come mucho. Por lo tanto, provoca un clareado del agua, ¿sí? Eso altera las cadenas tróficas locales y además tiene posibilidades de transmitir enfermedades, ¿sí?, a especies emparentadas. ¿Cuáles son
los impactos más importantes sobre la salud humana. Bueno, uno derivado fundamentalmente del consumo de ostras, que sabemos que se está haciendo en el estuario de Bahía Blanca, donde no hay un control de calidad, por supuesto, de la carne. La ostra es capaz de retener y de concentrar patógenos, toxinas como de marea roja. Estudios de mareas rojas no se hacen en el estuario de Bahía Blanca, que si bien a la ostra, perdón, ese tipo de toxinas no le hace nada, a la persona que coma una ostra, ¿sí?, que tenga toxinas de marea roja, se muere. Y también puede contener otros contaminantes, sobre todo aquellas que están cercanas a las zonas de las cloacas o que reciben aportes de ese tipo de efluentes, donde en nuestro estuario solo tienen control primario de esas aguas. Y esto que vemos acá, bueno, es un piecito, son unos piecitos cortados de una nena que se bañó, también creo que es en 2018, en Punta Ancla, sin saber que ahí abajo del agua, que es de barro, es blanda, ¿sí?, había una gran cama de ostras, y son muy filosas, así que se cortó todos los pies. O sea que son muy cortantes, también provocan heridas a los que realizan deportes náuticos. Y finalmente, entonces, tenemos un impacto socioeconómico global, porque tenemos que hay que gastar dinero para limpiar las embarcaciones si se incrustan con ostras, para limpiar instalaciones. Por ejemplo, hay empresas que están tomando su agua, por ejemplo, la termoeléctrica para refrigerar, ¿sí? Toma agua a través de ductos, por lo tanto, teniendo esta especie que crece tan rápido y que es tan plástica o tan flexible para invadir cualquier tipo de ambiente, no sería raro que empiece a haber problemas, por ejemplo, con todo el tema de las cañerías de las empresas. Va a haber que empezar a pensar, por ejemplo, cuando se hacen los depósitos del material de dragado, del canal principal del estuario, si son depósitos duros donde se tiran, porque eso va a servir como punto de apoyo a la ostra para ingresar hacia otros lugares del estuario. Es decir, que todas estas cosas que antes no las teníamos en cuenta, ahora hay que planificarlas un poco en función de esta problemática. No solo en el estuario de Bahía Blanca, sino en las playas de alrededor, como Pehuenco y Montehermoso, en la zona de rocas, también hay ostras, que no solo están en las rocas, sino que se terminan desprendiendo y pueden provocar esas heridas que les mostraba, como la de la nena de Punta Ancla, con lo cual los lugares turísticos de sol y playa empiezan a perder su valor turístico y recreativo. Y por supuesto hay que hacer una inversión en salud, ¿no?, porque como les dije ya, hay todo un indicio de un consumo de estas ostras que sabemos, de acuerdo a los registros de las salitas médicas, que podrían estar provocando, por ejemplo, problemas gastrointestinales, porque quizás sus carnes no sean aptas para consumo. ¿Qué es lo que nosotros sabemos a nivel global de la ostra? Bueno, sabemos dónde está, sabemos cuáles son los lugares con más riesgo, sabemos cómo podríamos manejar un poco la matriz ambiental como para disminuir el riesgo de la ostra. Hay estudios microbiológicos y parasitológicos, hay estudios de metales y microplásticos. ¿Y qué más estamos haciendo? Bueno, preocupados por esta problemática, en el tercer Congreso Argentino de Malacología, que se realizó en diciembre del año pasado, decidimos convocar a todos aquellos actores, digamos, que tienen injerencia sobre la problemática. Afortunadamente asistieron más de 40 personas, representantes de todas esas instituciones que están puestas acá en esta diapositiva, para hablar de esta problemática. Algunos obviamente ya lo tenían muy percibidos, porque hay gente que trabaja muy relacionada con las cuestiones portuarias, ¿sí? Y algunos empezaron a enterarse sobre la problemática. Armamos 2 mesas de trabajo, una sobre salud y otra sobre ambiente biota,
Y lo que intentamos hacer en esas mesas de trabajo fue identificar para la de salud cuáles eran los principales riesgos, las causas, las acciones a seguir y qué autoridades y actores deberían intervenir en mesas de salud a futuro. Y para los problemas relacionados con ambiente y biodiversidad, intentamos empezar a bosquejar un diagnóstico, entender cuáles son los vacíos en el conocimiento, cuáles deberían ser o perfilar las acciones a seguir, y también cuáles son las autoridades y actores con injerencia sobre este tema. Quedó un breve documento escrito, ¿sí?, que se encuentra en la página del Congreso de Malacología, luego les paso el link y está a disposición de quien quiera leerlo. ¿Y en qué quedamos a partir de esta mesa técnica? Bueno, quedamos en dar difusión a la problemática, para informar a la población, para sensibilizar a la comunidad sobre el tema, continuar con las mesas de trabajo específicas, con articulación, por ejemplo, entre los municipios y todos los actores identificados, y empezar a elaborar un protocolo de acción y un plan de control. Bueno, esto es lo que está en ese documento que yo les digo que está subido en internet, a que todo el mundo puede acceder, en el que participaron más de 41 personas, desde técnicos, investigadores y representantes de todas las instituciones que estaban en la diapositiva. Y bueno, esto pasó en diciembre del 2019, la primera mesa técnica, esta primera mesa de trabajo que está acá en celeste, sí, específica, iba a darse en marzo, pero bueno, nos agarró el COVID. Así que hasta acá, digamos que llegamos de alguna forma, y bueno, pasado este lapso, si bien hemos tenido algunas, o yo he tenido algunas charlas y reuniones vía Zoom, digamos, con algunas autoridades, no hemos podido articular las mesas de trabajo. Pero esperamos que pasada la pandemia podamos empezar a trabajar, porque tanto investigadores como muchos actores sociales tienen interés en que este tema se visibilice y se dé a conocer, y además empiece con un plan de acción. El tema es muy grave, las ostras invaden todo el estuario, como recién comentaba del Codenar, por ejemplo, que hay un punto donde hace 2 o 3 años no había ostras y ahora está lleno. Esa situación quizás es la que se refleje en muchas partes del estuario. Por lo tanto, es imposible pensar en un plan de erradicación en la situación en la que estamos. Vamos a tener que convivir con esta problemática, pero sí podemos proponer un protocolo de acción, un plan de manejo integrado que, bueno, todos los años deba revisarse y empezar a trabajar con un mapa de riesgo ambiental en cuáles son las zonas de mayor sensibilidad y cuáles son los temas de mayor sensibilidad, porque a veces solo la difusión o una buena cartelería podría evitar, ¿sí?, cuestiones como las que vimos de los piecitos cortados, ¿no? Porque avisando que es un lugar donde uno no se puede bañar, porque se puede cortar porque hay ostras, quizás eso, así de simple, puede servir muchísimo. Y debería ser parte de ese plan integral de control y de manejo de la ostra. Además de estas mesas técnicas, trabajamos también mucho con escuelas primarias, con la Escuela 39, con los chicos de 6º grado, en un proyecto de extensión y de voluntariado junto con los alumnos de la Escuela de Artes Visuales. Llevamos un pequeño laboratorio a las escuelas donde les contamos estas problemáticas. Los chicos hicieron cuentos colaborativos con el tema de la ostra, entre otros, y los ilustradores, los alumnos que ilustran de la Escuela de Artes Visuales y los de Ilustración Científica, ilustraron a la ostra desde el punto de vista científico, pero ilustraron los cuentos de los chicos. Bueno, creemos que esa colaboración entre arte, ciencia y juego también es una manera de visibilizar, de poner, digamos, en conocimiento de la comunidad esta problemática. Terminó en una muestra, fueron los papás, fue mucha gente, y bueno, creo que también les sirvió para enterarse,
para jugar, para enterarse de la biodiversidad del estuario, por un lado hablar de los problemas y por otro lado del valor de la biodiversidad de este ambiente local, que es muy interesante. Bueno, con esto doy fin a la charla y quedo abierta a las preguntas que quieran hacer. Si es que hay preguntas. Sandri, bueno, Sí. te hago dos que estaban en el chat, seguramente van a aparecer más preguntas ahora. Dale. Lucas Beyer dice, buen día, ¿por qué motivo las ostras no serían aptas para consumo? No sabemos si son aptas para consumo o no. Las que encontramos ahora están en el canal principal del estuario de Bahía Blanca, donde hay muchas actividades entre portuarias, industriales, urbanas, entre ellas están todas las salidas de los efluentes urbanos, tanto de la primera cuenca y la tercera cuenca para Bahía Blanca, como los de Coronel Rosales. Porque esto es un problema que se extiende desde Bahía Blanca, diría yo, hasta Montehermoso, por lo menos. Entonces, en principio, sabemos que las ostras, digamos, tienen algunos contaminantes, por eso les decía, hay estudios sobre metales, sobre microplásticos, microbiológicos, y también que en el caso de haber mareas rojas en Bahía Blanca, no tenemos estudios sobre eso, ¿sí? No hay una alerta de mareas rojas dentro del estuario. Por lo tanto, hoy, en estas condiciones, consumir las ostras es sumamente riesgoso, a punto de que uno se puede morir consumiéndolas, así de grave es la cosa. Yo no puedo contestar cuál es la calidad, yo lo que puedo decir es que no sabemos cuál es la calidad, pero por el combo donde está la ostra accesible, es muy probable que la calidad no sea apta para el consumo humano. Si lo fuera, habría que estudiarlo e inclusive hacer un estudio de mareas rojas periódico. No sé si con esto contesto la pregunta. Si la persona que me preguntó quiere... Mira, hay otra persona, Sandri, que hace una pregunta relacionada por ahí, dice, de Rodolfo SS, conozco gente que las come, las de Arroyo Pareja, no les afectó, la cloaca está ahí nomás, las comieron cocidas. Él mismo después dice, reducir los bancos accesibles a través de participación voluntaria, ¿no reduce un poco? Martillo, espátulas, uso de carnada. Bueno, esto de que las consumen y no pasó nada, habría que ver. Esto salió en la mesa técnica de salud, por ejemplo, y sí hay muchos registros en las salas médicas que se supone que están asociados al consumo de ostras, justamente ahí en la zona de Arroyo Parejas, y muchas gastroenteritis, por ejemplo. Yo no digo que todo el que la consuma se va a morir, digo que es una bomba de tiempo, ¿sí? Digo que no sabemos si hay o no marea roja, digo que no sabemos cómo es la calidad de la carne de las ostras para consumirla. Deberíamos quizás saber todo eso antes, ¿sí?, de consumir cualquier marisco de la zona. Obviamente que es muy apetecible porque es la ostra del restaurante, así que yo entiendo que, ¿por qué no la puedo comer? Bueno, yo hoy no aconsejaría que la coman. Eso por un lado, por esto mismo, porque no están los estudios, porque no sabemos la calidad de las carnes y porque sí sabemos de los estudios que hicimos que son capaces de bioconcentrar, ¿sí?, algunos contaminantes. Si eso está por encima o por debajo del nivel para el consumo de la salud humana, no se hizo, habría que plantearlo. Y lo otro que me preguntabas era si la extracción es un método adecuado para el control. Primero, que es salir a sacar con piqueta y pala para todos lados, no sé si está tan bueno, por eso la idea es proponer un plan donde ver qué hacer con la ostra, ¿sí? Donde no generar, por ejemplo, en las zonas de playas, puntos de erosión que quizás pueda ser más complejo, ¿no?, que la extracción de la ostra. Digo que no es un tema tan simple. Eso que vos decís se propuso en San Blas, por ejemplo.
usar a la gente como un mecanismo de control, es decir, que ellos extrajeran, bajaran la capacidad de los bancos naturales, y no funcionó. La verdad es que la historia es que no funcionó eso. Así que como herramienta de manejo dejada así desorganizada, yo te diría que la experiencia indica que no funciona. Como una herramienta de manejo puntual, usando un mapa de riesgo, donde hay sectores que son particularmente sensibles y donde sería muy interesante hacer una extracción porque tienen un valor particular desde el punto de vista de la conservación, creo que sí, que es positivo. Pero bueno, insisto que debe ser en una forma organizada. Por eso creo que la ostra es un problema crónico que vamos a tener en el estuario, que atañe a un par de municipios, ¿sí? Por lo menos el de Bahía Blanca y el de Rosales, y donde creo que las acciones deben ser conjuntas. Primero estas cuestiones, visibilizar el tema, sensibilizar sobre el tema, y después hacer un plan de acción que no termine desgastando, porque si uno empieza a hacer acciones como un poco desordenadas y después no se evalúa muy bien qué pasó con esa acción, la experiencia indica que es un poco, eso va al fracaso y al desgaste. Entonces, lo mejor creo que es en un plan, indicar en qué lugares serían los adecuados para hacer, por ejemplo, una extracción y por qué. ¿Puedo intervenir? Sí, por favor. Bien, me desconecté, lamentablemente se apagó, recién entré, me perdí gran parte de la charla, pero escuché hablar de Arroyo Pareja y simplemente les quiero comentar que a la entrada del consorcio de Puerto Rosales ya se puso cartelería a donde dice que está totalmente prohibido juntar ostras para consumo, ¿sí? Habían comunidades asiáticas que venían con frecuencia, las cosechaban, dejaban la caparazón, aquí tengo una, para que vean el tamaño de las de Arroyo Pareja, a 5 cuadras de mi casa, y realmente un problema porque son altamente cortantes, seguramente lo deben haber hablado el tema. Arroyo Pareja pinta, obviamente es un puerto, pero es un lugar un centro turístico y cada vez va a estar más complicado poder acceder por el tema del filo y de los cortes. Y tengo una noticia que creo que es alentadora para Pehuenco, porque si bien, Sandra, vos hablaste con respecto al tema de que cuando encuentran un sustrato ya se alojan, vos sabés que esto para mí, cuando empezamos Honor a Pehuen a tratar con Eder Dos Santos de encontrar una ostra para filmarla, hace de esto 11 años, no conseguía una, que me decía Eder, mirá, tendrías que ir a Isla Cantarelli, que por ahí hay algunas increíbles, fíjense la foto de fondo, cómo está hoy, 11 años después. Pero te decía que me parece interesante porque en Pehuenco, si bien tenemos sedimento de acuerdo con cómo están las mareas y demás, hay momentos en que están los mejillones al descubierto y hay momentos que están tapados. Cuando aparecen pequeñas ostras y las tapa, cuando se destapan, los mejillones están vivos, pero las ostras no. No sobreviven cuando quedan tapadas por la arena. No cuando hay un sustrato, cuando hay una piedra, por ejemplo, un lugar como el Barco Hundido, el Barco Encallado, ahí hay. Pero en el resto rocoso, cuando baja la marea, y hemos encontrado con algunos vecinos que estamos preocupados porque realmente sería arruinar el recurso de la playa, no prosperan. ¿Esto puede ser así, que la arena cuando la sepulta, Sandra, no les permita vivir? Sí, bueno, Pehuenco ya tiene otra dinámica distinta al estuario, ¿no? Porque es una playa, digamos, oceánica, abierta a las olas, y no es el lugar preferido, digamos, de la ostra, si bien vemos que se adapta y que está sobre los sustratos duros, sí, posiblemente el enterramiento no le vaya muy bien, sobre todo porque los eventos de enterramientos pueden ser de mucho tiempo ahí. Y el mejillín es bastante, digamos, resistente a ese enterramiento,
hasta cierto punto, por supuesto, pero sí, la ostra posiblemente no soporte estar tanto tiempo enterrada. El problema es que van a quedar dando vueltas en la playa, ¿sí? Porque sí se agarran perfecto a la roca de playa. Sí, sí, en las rocas, en Farola Montehermoso está minado y Sí, realmente el tema es el corte. sí, sí, el tamaño que tienen en Farola Montehermoso, lo que conocemos como las rocas, es impresionante, Sí, tremendo. sí, en esa zona, porque bueno, está un poco a la salida del estuario, ¿no? Bueno, ok, Sí, yo gracias. creo que ese, para las playas de como Monte y Pehuen, sobre todo Pehuen, porque está bien pegada al estuario, ese es el problema, la pérdida de calidad de playa de baño, ¿no? Porque realmente son súper cortantes, en principio, cuando se sueltan, después, en medida que se van rodando, se van limando un poco, pero bueno, provocan cortes importantes, sí. Bien, bien, bien. Bueno, por último te digo que estamos viendo donde aparecen determinadas colonias y las vamos siguiendo y las vamos sacando, ¿eh? La vamos sacando con martillo, con alguna pieza o algún tipo de herramienta afuera del agua. No sabemos si Bien, está bien, pero algo es algo. está bien. Sandri, Sí. si podés dejar de compartir pantalla, así los tenemos Ah, todo perdón. y podemos ver. Ahí, bueno, hay algunas preguntas y comentarios en el chat, pero hay una persona que quiere hacerte una consulta con audio, Jorge Mariangeli, así que Sí. después de que Espérenme un segundito que dejo de compartir pantalla. A ver. mientras tanto te voy comentando, recordaron ahí que no te olvides de poner el link del Congreso de Malacología, que lo Está comentaste. bien. Sí, sí. Ay, no encuentro, estoy compartiendo, pero no encuentro, díganme acá, dejar de compartir. Ahí está. Está ahí estamos. ¿Lo hice bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bien, si en lugar de hacer las preguntas, por ahí quieren hablar directamente, Sí, vayan poniéndome el nombre en el chat y entonces si seguimos un orden y no se tapa uno con otro, ¿sí? Jorge, tenías la palabra. Sí, Sandra, hoy vos comentaste que del 2010 habían estudios, monitoreos sobre el tema. Yo no recuerdo tan atrás en el tiempo porque uno las empezó a ver o no le prestaba atención. Pero sí lo que noté en los últimos años es una aceleración en cuanto a la cantidad que uno ve cuando baja la marea en los arrecifes, en los barcos hundidos, en los muelles. ¿Es así? O sea, es una año a año se van acelerando la reproducción de ostras. yo, mira, en el 2010 son esas que yo te decía, esas poquitas, ¿no? Que encontramos 29, las sacamos, pero teníamos esa sensación siempre de haber más. Y la verdad que al principio fue muy lento lo que se veía, inclusive tardó bastante en llegar a la zona de Cuatreros, a la parte más interna del estuario. Siempre había más en la zona más externa, en las zonas, por ejemplo, cercana a Oiltanquin, en Punta Alta, que es un sustrato duro natural. Pero yo diría que esa sensación de que hace 2, 3, 4 años explotó la población de ostras es así. Se ha mantenido durante un tiempo en latencia. No sé qué pasa, tenemos un submareal muy, muy, muy barroso. En algún muestreo que hicimos con la gente de prefectura en la zona portuaria, encontramos ostras hasta los 5 o 6 metros de profundidad, ¿no? Que es esto que nosotros nunca vemos porque accedemos al intermareal o a lo que se descubre eventualmente. O sea que capaz que estaban, digamos, y uno no las veía, el estuario es enorme y uno tiene acceso como a la parte, digamos, más transitada, más cercana a los puertos. Y en eso siempre se mantuvo bajo hasta sí, hace un par de años que yo creo que fue muy impresionante y donde se empezó a percibir como un problema, ¿no? Ustedes, por ejemplo, con las embarcaciones, salir, cortarse, o por ejemplo, no sé,
Me ha dicho gente que anda en kayak, bueno, a tal lugar no voy más porque bajo y antes podía caminar y ahora me corto. Y porque sobre todo porque ustedes, bueno, llegan a lugares que nosotros no llegamos, ¿no? Con esas embarcaciones. Y eso ha pasado en estos últimos años, yo diría 2, 3 años. Sí. Sí, es la percepción que tenía. Sí, Bueno, sí. yo para terminar y le dejo la palabra a otro, te vuelvo a reiterar, como en el primer congreso que realizaste, que la estructura del Coordenar y de los clubes está a disposición. Todos, es un problema que nos afecta a todos y bueno, tanto para hacer muestreos o para hacer documentos fotográficos de cómo va avanzando el tema, sabés que está la estructura del Coordenar a disposición de ustedes. Sí, yo creo que en breve nos vamos a estar comunicando porque estamos pensando en algún proyecto de ciencia ciudadana donde ustedes puedan colaborar a través de una app o algo, georreferenciando los lugares y sacando algunas fotos. Que a nosotros eso nos serviría un montón porque, bueno, tienen esa llegada a lugares que nosotros evidentemente no llegamos. Y bueno, son muchos, así que yo creo que sí, que ojalá en breve podamos comunicarnos para desarrollar algo de ese estilo. Con Mirá, la gente del Sandra, instituto lo estamos charlando. Ya te envié por mail la foto de lo que te hablaba hoy de la grúa del canal Toba, que es un canal Okay. interno, y te mandé también la localización del lugar. Y bueno, nada. Buenísimo. Sí, yo creo que esa mesa de trabajo fue, la del Congreso fue muy positiva, bueno, todos un poco los que están hablando, y como decía Jorge Carballo también, el tema de la cartelería, ¿no? que también han puesto en Rosales, bueno, se vio esa necesidad, primero de difundir, de dar a conocer, después de alertar de los problemas, eso ya cambia mucho, eso es una parte súper importante de un plan de acción para la ostra. Porque quizás manejando, digamos, el exterior, no tanto a la población, pero sí estas cuestiones de difusión, de explicar por qué no se puede comer, o si se pudiera comer, cómo deberían ser las cosas, me parece que con eso adelantamos muchísimo, por ejemplo, en relación a salud, ¿no? A salud humana, que bueno, que es muy importante. Yo no sé, Sandri, no sigo el chat, pero vos decime las preguntas. Mira, no hay pregunta, pero quedaron por ahí atrás rezagados algunos comentarios que por ahí, Sí. si querés, podés decir algo. Dame un segundo que me vuelvo para atrás, porque algunos estuvieron contestando entre los mismos participantes, ¿sí? Haciendo comentarios. Bueno, recordar lo del link. SENASA no permite la extracción y consumo de moluscos bivalvos en toda la costa argentina. El estuario, bueno, lo comentaba Daniel Tanzola, el estuario no es zona libre de patógenos. Oscar Troviane dice, las de San Blas y la de Los Pocitos se pueden consumir. Entiendo que no hay contaminación por esa zona, pero tampoco control de marea roja. Le responden, SENASA monitorea los cultivos de San Blas y Los Pocitos en forma semanal para marea roja. Después otra dice, sería muy interesante, Lucas Bayer, sería muy interesante poner cartelería indicando que las ostras no son aptas para consumo, porque en Maldonado es habitual que vayan a recolectar. Hay mucha gente que las está consumiendo. Muy buena la presentación, eso, Rodolfo. Hago una aclaración. En la mesa esa fue una de las, digamos, de las cosas que nos parecían que eran más fáciles de implementar, quizás el tema de la cartelería, ¿no? Y por eso les decía que también hubo un par de reuniones durante este año, así virtuales, para reactivar el tema de difusión, y estamos trabajando en eso. Pero lo que es cierto es que nos agarró la pandemia y bueno, un poco quedó todo frenado, esas mesas específicas de trabajo. Pero creo que eso hace una diferencia muy importante. La cartelería, la difusión, todo el trabajo que se puede hacer con las escuelas de extensión, de comunicación de la ciencia, esta misma charla, esto de poner el tema, digamos, en conocimiento de la población, de que no es bueno comerlas, que no hay controles acá dentro del estuario. Bueno, eso me parece que ya es un avance importante. Bien, Sandra. Rodolfo
Dice, los chinos del súper del barrio Centenario juntaban y los agarró Senasa. El tema es que forman arrecifes y eso va a perjudicar a las aves playeras como las becasas, que son de picar el barro, perdón. ¿No hay posibilidad de bajar la densidad de los bancos y trampear larvas? Pregunta. ¿Esta especie vive solo en el intermareal o hay en el submareal? Esa especie, bueno, sí, eso creo que lo contestaste medio, Sandra, ¿no? Bueno, la especie va hasta, o sea, podría llegar hasta los 40 metros, acá que no es, llega por lo menos, ya les digo, 6, 7 metros, están seguros en las zonas portuarias, y así que sí, digamos. Y bueno, no, yo no les mostré, pero hicimos otro estudio de dónde están todos los barcos hundidos y todas estructuras duras abandonadas en el estuario, sobre todo en todo el estuario, no solo el canal principal de navegación, sobre todo porque hay muchas asociadas a las reservas naturales. En el estuario hay reservas provinciales, reservas naturales municipales, ¿sí? Y es una zona muy importante para las aves playeras. Entonces, hay estructuras sólidas y barcos abandonados en muchos sectores, los tenemos monitoreados no, sino visualizados como puntos de entrada de las ostras a las reservas, si llegan hasta esos lugares. Y claro que es muy preocupante porque esta alteración que ellas hacen del ambiente, provocando que algo que era blando, como una planicie de marea, donde se pueden estar alimentando un montón de aves migratorias o residentes, ¿sí? Porque este estuario es de mucha importancia, está dentro de las redes hemisféricas, de aves migratorias, por ejemplo, y recientemente se creó una zona de reserva. En tal sentido, obviamente está interfiriendo con la biodiversidad y con los procesos ecológicos de este sistema. Con ese y con muchos, posiblemente. Ese es uno muy visible, ¿no? Porque algo que era blando se transforma ahora en un arrecife de ostras. Entonces ya un ave que picaba en un lugar que era barroso, ya no es lo mismo si ese lugar es rígido, porque además cambió toda la fauna y la flora de ese lugar, ¿no? Cambió el lugar completamente. Entonces ese es un impacto muy importante. Si hay forma de trampear las larvas, no lo sé, creería que no, creería que ya tenemos un problema instalado, pero sí podemos pensar en bajar la densidad. De hecho, los guardaparques de la reserva han empezado a hacer unos manejos piloto dentro de la reserva. Eso tiene un costo y no es algo que uno pueda hacer hoy y dejar de hacer el año que viene. Por eso necesitamos un plan integral, serio y con decisiones políticas de sostenerlo en el tiempo, porque lleva plata y mano de obra. Si hacemos cosas, las empezamos y las dejamos de hacer en el tiempo, nos vamos a frustrar, porque este es un problema crónico, no se va más, por lo menos en principio pensémoslo así. Tenemos que trabajar para mantener algunos lugares y trabajar sobre eso quiere decir que hay que hacer un plan, ver dónde se pone el dinero y ver dónde se pone el esfuerzo y que nos rinda tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista humano. Entonces, yo por eso digo, no hagamos esfuerzos desperdigados, tratemos como sociedad de pedir que se haga un plan de manejo integral de esta especie y saber que es un compromiso a largo plazo. Bien, Sandri, Rodolfo hace otro comentario, dice, llama la atención que cirripedios dominaban las piedras y hoy no se ven tanto en Arroyo Pareja. Después, bueno, Jospa te dice que clarísima tu charla, es un tema muy interesante, felicitaciones. Andrés, un honor, Sandra, que compartas toda tu experticia con nosotros, felicitaciones. Rubén pide dejar contacto para comunicarse con vos, así que después cuando se cuelgue la charla en el Facebook del instituto va a quedar un mail tuyo para que la gente pueda contactarse con vos, Andrés. Sí. Sí.
Muy didáctica la charla, muchas gracias por brindar tu conocimiento, Moira. Bueno, Sofía. Sí. la persona que acaba de decir eso es Moira Buscaso, es una ilustradora de la Escuela de Artes Visuales, que hace una excelente ilustradora, que hace una ilustración científica espectacular, y es la que trabajó con nosotros en el programa de extensión con sus alumnos, que es esta articulación que les digo que hicimos con los chicos de la primaria y los chicos de terciario de la Escuela de Artes Visuales, y obviamente sus docentes, Moira y Miriam Bange. Y bueno, la verdad es que lo entendieron muy bien, o sea, esa forma, esa interacción entre ciencia, juego para los chicos, porque hicieron un cuento de detectives, por ejemplo, ¿no? Ostrina y el misterio se llamaba ese. Fue fantástico, porque es la forma como de aprender. Yo creo que hay que estimular esos proyectos de extensión en las escuelas, con los artistas. Me parece que es una excelente manera de visibilizar también el problema. Así que nada, un agradecimiento enorme a Moira. Bien, buenísimo, Sandri. Sofía Duto dice también gracias, es un tema que necesita mucha atención, muy interesante el abordaje del tema desde lo social, incluyendo las escuelas, excelente, gracias. Hay una pregunta de María Clara. San, ¿hay un seguimiento del ciclo de vida? ¿Se han tomado muestras de plancton que en algún lugar con el fin de monitorear la fase planctónica? Sí, bueno, de hecho, uno de los becarios del instituto, que ahora no está más, Javier Chazarreta, trabajó con la parte de plancton y fue viendo en este proceso, ¿no?, que nosotros empezamos a detectar a la ostra en el vento, o sea, en el fondo, y él empezaba a hacer sus estudios como becario en el plancton, fue viendo este cambio o esta aparición de las larvas cada vez más frecuente. Y bueno, y eso está documentado, ha sido parte también de su tesis y de su trabajo, trabajó en algunas cosas en colaboración, si bien no fue publicado, pero digamos que ya hace un par de años que no se hace, por lo menos que yo sepa, en plancton, digamos, ese seguimiento. Pero sí pasa esto que te decíamos, ¿no? Hay una explosión de las ostras, así que en el plancton se debe ver reflejado. Hay que ayornar los datos para volver a poner ese mapa de riesgo a punto y ver, por ejemplo, cuál es la incidencia en el plancton, tanto de esta invasión con sus larvas como del aclaramiento de las aguas, ¿no? Pues todos estos animales filtrando, yo creo que deben estar provocando diferencias muy importantes, alteraciones en la cadena trófica del estuario. Bien, Sandri. Diana Sorushon, ¿se monitorea a raíz de una muerte por toxinas? Supongo que es una pregunta. Bueno, no sé bien cómo va encarada la pregunta, pero recuerdo un evento del año pasado, no del anterior, ya con el COVID no sé dónde estoy parada en los veranos, pero creo que fue el anterior, no me acuerdo. Seguramente alguien más de la audiencia lo va a recordar, de un perrito, ¿sí? Que había comido, creo, el año pasado, Jorge, vos me vas a ayudar, con el perrito que comió los mejillines en la playa, y había una alerta de marea roja para provincia de Buenos Aires, obviamente con estudios que se hacen desde Mar del Plata, y bueno, digamos, a partir de ahí, como no hay ningún mecanismo, ningún protocolo armado local, no se sabía bien qué hacer con eso, quién tenía que tomar las muestras, bueno, finalmente se terminó resolviendo, digamos, pero no hay nada armado, cosa que sí, debería hacerse un monitoreo, debería saber quién debe tomar las muestras, cómo se deben tomar y dónde hay que remitirlas. A nosotros nos llegó la consulta por la persona, por la dueña del perrito, que pasó en las playas de Pehuenco, y bueno, yo pienso que eso también podría haber pasado con una persona, por ejemplo, que hubiera ingerido ostras, y no sabíamos si teníamos marea roja o no, y bueno, se murió el perrito nada más, pero... Digamos. Esa situación generó una gacetilla de prensa alertando a la comunidad, era enero, plena temporada, sí. Tuvo alta difusión y bueno, en definitiva
fue una forma de avisar, porque no hay forma de hacer análisis de las vísceras, porque muchas veces nos preguntamos eso, ¿no? Si realmente, más allá de la entidad oficial, si hay algún centro regional que haga estudio de las vísceras para saber cuándo no hay marea roja. No, acá a nivel local no. Y es algo que se necesitaría, digamos, que se hagan los estudios. Por eso digo que en principio uno dice, acá no se puede consumir nada, porque en realidad no sabemos cuándo puede haber un episodio de marea roja para nuestra playa, porque no se monitorea. Bien. ¿No, ¿me escuchan? Sí, sí. Lo que yo dije fue una afirmación, o sea, el monitoreo fue a raíz de que falleció una persona hace como, no recuerdo bien, como 7 años más o menos, y no se sabía quién tenía que intervenir. Intervino porque ocurrió en Los Pocitos y San Blas, y intervino la Municipalidad de Patagones. Después fue derivada la persona, no sé, pero hubo un caso por marea roja. Sí, bueno, inclusive ahí se hacen los controles. No sé, yo creo que en ese momento, ya hace 7 años creo que ya se hacían los controles, porque ya hace rato que están las ostras bajo cultivo. Pero acá, Sí, que no sí. se hacen controles, era todo cuando pasó este caso que decíamos recién, Jorge, bueno, no estaba muy claro dónde remitir las muestras, quién debía tomar las muestras, cómo se debían tomar las muestras. Bueno, pensando todo este atractivo que tienen las ostras, creo que deberíamos, las autoridades deberían estar un poco más informadas qué hacer ante una eventualidad de ese estilo, ¿no? Sí, bueno, sigo un poquito yo porque Sandra se ha caído, se ha desconectado. Sí, me pareció. Acá hay una consulta de Rubén Tanzola, pregunta si hay documentada la predación de larvas planctónicas en alguna parte del mundo. O sea, alguien se las debe comer. Sí, supongo que sí, porque son parte del plancton, así que todos aquellos que consuman los peces plantófagos, digamos, debe estar en parte de su dieta. Y a nivel mundial hay mucha información sobre Crassostrea, muchísima, porque que eso es una fortaleza, digamos, en esta situación tan crítica, de que tenemos pilas de ejemplos y de estudios en muchos lados. Así que eso nos puede servir realmente como herramienta. Y sí, obviamente creo que estando como parte del plancton, seguro sirven de alimento para otras especies. Si quieren, puedo aportar Dale. una información sobre la marea roja, porque vi que había interés y la consulta sobre la muerte. Esa que pasó varios años, creo que ela hace referencia a una persona que murió por consumir un escabeche de ostras en San Blas. Que eso sí pasó, y la causa ha sido diagnosticada no por marea roja, sino por botulismo, que es una intoxicación muy similar a la de la marea roja. Es prácticamente lo mismo, un paro cardiorrespiratorio, pero el origen de la toxina es la toxina botulímica, que está presente en casi es muy frecuente en los escabeches. Así que, bueno, eso fue denunciado, fue investigado por la Secretaría de Salud de Patagones, llegaron a encontrar el local, etcétera, porque lo vendían. Y bueno, no sé precisamente en qué terminó las consecuencias para el que la vendió, pero siempre también hay que tener en cuenta el consumo de escabeches artesanales por la presencia de toxina botulínica.
Alguien si quiere también puede ampliar, pero no importa, es una toxina grave y puede estar en una lata de conserva también, y generalmente no es común, pero puede estar. Y respecto a las toxinas naturales que están en el medio ambiente, no es una intoxicación que viene en una conserva, sino que están en las ostras vivas, o muertas también, no importa, pero vinieron del mar, están naturalmente presentes en el mar. Ya hay documentadas hasta 5 toxinas, 5 variedades de toxinas en los moluscos. En particular, siempre se habla de ostras porque son las que más se consumen. Y entre ellas está la que uno llama la toxina de marea roja, la común. Pero hay algunas que solo causan una diarrea fuerte, o incluso tiene una mención de una toxina amnésica, pero por lo menos hay 5 tipos de toxinas en las ostras, ¿no? Y en la Argentina, en particular, hablamos acá de la zona nuestra, a cada año o año y medio hay registros de marea roja. Hay un organismo que se llama Prorocentrum, por ejemplo, que es productor de marea roja, y acá en Bahía Blanca y Pehuenco no es muy común. Es un poco más común de Necochea hacia el norte, donde hay mucho consumo de mejillones. Nosotros acá casi no tenemos. Y hacia el sur, particularmente de Chubut hacia el sur, es casi permanente la presencia de mareas rojas en todos los mariscos. Entonces se necesita una vigilancia continua. Y en San Blas y Los Pocitos, a cada año y medio, el SENASA se ve obligado a poner una veda de extracción por algún evento de marea roja. Es decir, creo que eso en los océanos del mundo se está haciendo cada vez más frecuente la aparición de mareas rojas. Son múltiples causas y nadie lo tiene cierto, la relación de causa-efecto para explicar el por qué hay cada vez más eventos de marea roja en los océanos. Quizás alguien que esté un poco más enterado sobre eso pueda aclarar. Bueno, muchas gracias, Eder, por las aclaraciones. Antes de pasarle el mando a Sandra nuevamente, hacer una consulta acá de Juan Canevelo, que si no leí mal anteriormente, mencionaba que es el delegado municipal de Villa del Mar. Y lo que consulta es, Sandra, si podrías decirnos a grosso modo cuál sería el trabajo que decís multidisciplinario que se debería hacer en conjunto. Habla del trabajo de campo, todo lo que tiene que ver con la ciencia social. O sea, si tenés alguna idea de cómo se debería encarar la problemática. Bueno, digamos, la idea principal es que nosotros desde lo científico solamente aportar las respuestas, conocimiento, que es la parte técnica, y digamos, no atañe solo a los que somos ecólogos, ¿no? También, bueno, no sé si me escuchan bien, porque me sale un cartel que dice que mi conexión es inestable, que alguien me avise si estoy se escucha bien, se escucha bien. Bueno, sino que se necesitan médicos, también que vean esta problemática, porque, bueno, como decía Eder, por ejemplo, hay muchos casos en que pensamos que hay asociación entre el consumo de las ostras y diarreas, cada vez más frecuentes, se están viendo en algunas salitas médicas, asociado a gente, por ejemplo, que consumió ostras. Entonces, necesitamos un equipo de investigadores, ¿sí? Y todos estos actores sociales que intervinieron en aquella mesa de trabajo del año pasado, que fueron prefectura, los municipios, tanto la gente de ambiente como de bromatología, bueno, prefectura no sé si lo dije, el CODENAR, que nuclea a todos los clubes náuticos. Defensa Civil. Mucha gente ya empieza a estar involucrada en estas mesas. Por supuesto, los consorcios portuarios, todos los representantes municipales de Bahía Blanca, Punta Alta, Villarino y Montehermoso,
que en aquel momento en esa mesa estuvieron representados, y se irán sumando seguramente más actores sociales si es que quedaron algunos fuera del tintero, y me parece que el plan de acción tiene que venir un poco de ahí, ese plan de manejo, ¿no? En concordancia de los municipios, pero trabajando articulados, esa era la idea, no empezar a trabajar en mesas separadas, sino articular entre los municipios que tienen la problemática y los consorcios portuarios, ¿sí? Y prefectura, y provincia, y nación, porque este es un tema que tiene varias injerencias. No sé si lo contesto bien, pero la idea es que tiene que ser un trabajo en equipo, pero desde varios lugares, desde lo técnico y desde lo social y lo económico, trabajando en forma articular. Y ese, bueno, Perfecto, se dio ese puntapié en esa reunión, y lamentablemente nos quedamos colgados para hacer la segunda mesa, o intentar en marzo, y bueno, y así ahora quedó un poco frustrado. Pero la idea sería que no decaiga, por eso me parecía que hoy hablar de este tema era importante para seguir reflotándolo, sosteniéndolo, ¿no? Tal cual. Sandra, te dejo. Sí. Bueno, Sandra, al frente. Tengo una pregunta ahí nuevamente de Rodolfo. Sí. Dice, perdón Sandra, no me queda claro, ¿pueden haber bancos submariales entonces? Y aparte dice, bueno, gracias por la charla y por compartir tus conocimientos. Sí, sí pueden haber bancos submariales. Lo que sí ya sabemos seguro es que en toda la estructura portuaria están, digamos, en todos los pilotes y en las zonas viejas del puerto, por lo menos hasta los 5 o 6 metros submariales está hablando, cosas que no se descubren y están, y si hay algún banco, si hay alguna estructura dura de fondo, sí pueden estar perfectamente. Sí. Bien. Que es lo que uno no ve. No hay tanta disponibilidad de sustrato duro, pero si, por ejemplo, artificialmente sustratos duros, por ejemplo, todos los sedimentos de refulado, de depósitos de dragado, hay que pensar bien dónde se van a tirar, porque si eso va a generar una superficie compactada, no quiere decir que tiene que ser una roca, ¿no? Bueno, eso puede ser un punto de apoyo para que ella entre a otros lugares, a otros canales, al estuario donde hoy no está. Que eso es lo que deberíamos evitar, tratar de acotar el problema a donde lo tenemos, evitar que avance, y bueno, tratar de buscar una solución a todas estas cosas, ¿no?, que estamos hablando, lo ambiental, lo social, pero evitar el avance hacia zonas más internas, porque sí hay, sobre todo la basura costera es un problema, eso genera lugares duros, ¿sí? Pedazos de barcos, pedazos de escombro, una rueda, una piedrita, cualquier cosa es un punto de apoyo, y ella misma después es un punto de apoyo. Sí. Bien, Sandri, la mayoría son de agradecimiento y gente que se está retirando. Bueno. Muchas gracias, muy buena la charla de Gustavo, de Carolina Fernández, de Mailén. Gracias, Sandra. Es alentador de Silvia Gualiardo que haya representantes de cada organización para un problema tan serio y preocupante. De Juan Canevelio, muchas gracias y espero que pueda continuar esa mesa de trabajo y avanzar en conjunto. Tansola, Daniel, Sandri, citaste estudios microbiológicos y parasitológicos. ¿Encontraron algún parásito? No, nosotros acá no. No. Bien. No, nosotros no. Hay un estudio, está Evangelina en parte de la sala, que es realizado por la gente de Madrid. Acá nosotros no encargamos estudios parasitológicos, sí microbiológicos. Y sí tienen, por ejemplo, Escherichia coli, digamos, bacterias asociadas a contaminación de materia orgánica por los efluentes cloacales. Vibrio, sí, estudios microbiológicos, sí, hechos por la gente de la Universidad Nacional del Sur, el grupo de Mónica Baldini.
y bueno, sí. ¿Metales pesados? ¿Cómo? Metales pesados. Sí, nosotros hicimos un trabajo con la doctora Boté, que está acá liderando la charla, y sí hicimos un estudio de metales, y sí hay gente del instituto que también hizo un estudio de microplásticos. Todo eso está disponible, yo les voy a, bueno, lamentablemente algunos ya están en inglés, pero por suerte estamos todos acá presentes, así que después si se quieren contactar con nosotros o con otros autores, estamos disponibles. Esa información está publicada. Sí, exactamente. Bueno. Y acá Eder pone que el año pasado encontraron un virus en ostras del estuario, por eso decía, estaba hace poco la investigadora, o está todavía, del CENPAT, así que sí, ellos hicieron, nosotros no hicimos ese tipo de estudios, pero sí otra gente hizo de microbiológicos, y bueno, Daniel, quedan los parasitológicos para hacer. Trabajo, ya está. Trabajo para Daniel. Para la próxima presentación. Pero es muy decepcionante. Ya desde el vamos ya entramos perdiendo desde el vestuario, Sandri, porque la crasostrea esta es un dolor de cabeza porque es resistente a todos los parásitos que matan a todas las ostras. Esta se banca todo, así que ya te diría, iría con los brazos bajos porque es muy difícil encontrar algún parásito acá. Si lo encontramos hacemos un gol. Está bien. Bueno, hay muchas, así que podés buscar. Sí, es para entretenerse. Un equipo muy grande tendría que ser. Che, felicitaciones, aprovecho que tengo el audio, te mando un beso grande y gracias a Aliado por esta serie de charlas, me pareció fantástica. Gracias. Bueno, gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Bueno, Rosemary dice, muy interesante la charla. Gustavo, ¿hay experiencia de otros lugares sobre la gestión para las ostras? Digamos, en todo el mundo, así que hay mucha bibliografía y hay que ponerse a rastrear. Sí hay cosas, por ejemplo, saber que erradicación temprana funciona bien, eso se ha hecho, por ejemplo, en el Reino Unido, en algunos lugares, y funciona muy bien, que era lo que nosotros pensábamos inocentemente, que sacando esas ostras que veíamos nos iba a funcionar muy bien. Pero bueno, acá ya no estamos en una etapa temprana. Nosotros lo que no somos los planes de manejo de pensar en erradicación, ¿no? De especies marinas que tienen estas larvas que se dispersan, que viven mucho tiempo en el agua, entonces tienen una amplia dispersión también. Así que es muy probable que haya que hacer una cosa combinada. De eso también tenemos algo publicado, de trabajar un poco con el entorno, ¿sí? Digamos, qué podemos modificar del entorno para minimizar el impacto, en qué lugares convendría sacar a la ostra, porque se convierte en un problema, por ejemplo, para, no sé, la sedimentación de algún canal, o para las zonas de alimentación de aves migratorias. Empezar a poner eso, que lo hemos ido trabajando, ¿sí? Que es ese mapa que yo les digo de sensibilidad ambiental. Es decir, bueno, ¿cuál es el valor de conservación de los distintos lugares del estuario? ¿Por qué? Porque hay una reserva, porque es importante para las aves, por esto, por aquello, por lo otro. De esos sectores, ¿cuáles son los más susceptibles a ser invadidos o ya están invadidos por las ostras? Y de eso, ¿con cuánto dinero cuento para tal o cual herramienta implementarla para controlarla y sostenerla en el tiempo? Digamos, ese creo que sería el esquema sobre el que habría que trabajar. Por eso digo en coordinación con la idea propuesta, pero en coordinación con las autoridades que son las que tienen que llevar a cabo, implementar las medidas, poner el dinero y sostenerlo en el tiempo. Es así, no es muy simpático, porque las pocas satisfacciones que nos va a dar es saber que es un trabajo que lo hacemos bien porque lo sostenemos en el tiempo. Bien, Sandri. Bueno, también pregunta Mariana si se pueden adherir a las espartinas. Sí. Se pueden, a la vegetación le sirve, no lo hemos visto acá.
Pero sí que quedan retenidas entre la vegetación. Más que nada, acá lo que vemos es que hay mucha basura en la costa, y eso le ha servido como punto de apoyo para entrar sobre las marismas, sobre la vegetación, y a partir de ahí se instalan. En la isla Bermejo hay, en el Pasto, Ah, bueno, hasta ahí no llegamos nosotros viendo. Lo que sí, la basura costera es un lugar espectacular, digamos, a partir de toda esa chatarra que va quedando, es su punto de apoyo predilecto, ¿no? Y cualquier piedrita, bueno, y no sabía esto de Bermejo, pero sí. Sí, quisiera... Con ese tema de marisma me llamó la atención para dar otra mala noticia. Es una pena que tan sola se fue, por si no, capaz que ya se tiraba debajo de un camión, qué sé, porque la principal, digamos, bicho que aprovecharía la marisma, la espartina, es otra ostra, que está en ese momento invadiendo el estuario del río de la Plata. Es una ostra que vino probablemente con barcos chinos, y considerando digamos, el gran tráfico marítimo que hay ahora con China, no me extrañaría que apareciera acá en las marismas del estuario de Bahía Blanca. Por lo cual, digamos, lo que se avisora con respecto a entrada de animales exóticos en el estuario por el tráfico marítimo, considerando que el puerto cada vez se espera que va a tener más tráfico, no es muy alentador el panorama. Y con respecto a la marisma, el problema de esta ostra, que ella termina cortando, de alguna manera la va matando a la espartina. Pero bueno, la espartina ya a esas alturas no se sabe si es nativa también, es un poco, ahí está, hay una discusión en el asunto, ¿no? Sí, nada, como cierre, obviamente no es la única especie exótica que hay. Estamos en una zona portuaria y el agua de lastre de los barcos es uno de los principales ingresos, ¿sí?, para especies exóticas, pero realmente es la que se vislumbra como el gran problemón, ¿sí? Hay muchas más, hay otras bien acotadas a los puertos. Por suerte tenemos el inventario de biodiversidad a nivel de especies bentónicas dentro del estuario, o sea que no solo están los estudios de las exóticas, sino también de la biodiversidad y un monitoreo que se va haciendo cada tanto. Entonces eso es bueno, pero realmente esa sensación de que explotaron las poblaciones en tamaño en los últimos años es real, y bueno, y es un problema complejo. Así que por eso hablamos de esta y no de otras tantas que hay, ¿no? Hay más especies exóticas. Bien, Sandri, hay un comentario de María Clara. Entiendo que sería importante sumar estudios de la fase planctónica y del transporte de las larvas, tanto en el estuario como en los ecosistemas adyacentes. Me mata que me diga María Clara, acá estoy. ¿Qué hace, Clariti? Me mata. Bueno, perdón. Hoy estamos serios. No, San, quizá queda reiterativo con lo que te dije anteriormente, pero en realidad era cuando estabas hablando del plan de manejo integral. En realidad me parece esto interesante remarcar que en nuestra región tenemos las corrientes que pueden funcionar, digamos, como agentes de dispersión. Entonces, por eso a mí digamos, apunto siempre a eso, si hay estudios de lo que es la fase planctónica y yendo un poco más allá a digamos, cómo esa fase planctónica puede dispersarse en el ecosistema, porque indudablemente hay algo muy fuerte ahí que podría reflejar, digamos, la rapidez esa con la que vemos que se está dispersando por toda la zona o región. Sí, claro, sería fundamental, ¿no? Porque pasan tanto tiempo esas larvas en el agua, que entender, digamos, todo el tema bien de corrientes y de dispersión dentro del estuario es fundamental. Sí, estoy de acuerdo. A eso y también, digamos...
No digo que es lo que también la ha motorizado afuera, ¿no? A las playas como Pehuenco. Bueno, exactamente. Y otra cosa es que, bueno, que quizá todo el mundo tenga claro que cuando uno estudia un organismo que tiene una fase bentónica y una fase planctónica, es como muy difícil poder separar una cosa de otra en el mismo ambiente, digamos. Por eso es importante tener, digamos, las dos cosas. O sea, lo que está visible y lo que molesta es claro, pero hay una cosa ahí más invisible que quizás es lo que está, digamos, agilizando ese proceso de dispersión, digamos. Sí, seguro. Además te digo, en este momento hay tanta cantidad de ostras que el tema del ingreso al plancton debe ser muy impactante. Genial. Nada, y eso, y para aclarar que María Clara soy yo, Clarita, para tan sola, que ahí capaz que no sabe qué. Sí, Clara, porque ustedes mismos del grupo ya han demostrado ahí la salida de la pluma de sedimentos del estuario, o sea, son todas las partículas esas que salen del estuario y llegan a Pehuenco y hasta Monte, y pareciera muy claro que no sabemos bien cómo pudo haber venido de San Blas hasta acá, pero lo que sí parece claro es que toda esa masa de ostras que está en Arroyos Parejas, Puerto Rosales, está muy en la boca del estuario, es posible que todas esas larvas puedan ser exportadas para las playas adyacentes y asentarse ahí en esas rocas. Sí, exactamente. Que espero que fueran sepultados en las arenas, pero bueno. Así que el estudio de ustedes tranquilamente puede estar enfocado en eso, pues sería de gran utilidad, ¿no? Sí, tal cual. O sea, las estoy viendo, digamos. Por eso no quería aclarar que no quería quedar reiterativa porque te lo puse 2 veces. Pero en realidad cuando hablabas del plan de manejo me quedaba todo el tiempo pensando en el plancton, ¿no? Si se considera o no, digamos. Sí, y en algún momento pensamos en esa conjunción, por eso Javier, cuando estuvo viendo las larvas, la estuvo viendo con Eder, pues bueno, claramente había cambiado el plancton del estuario. Ahora sí hace mucho que no lo vemos. Bien, gracias, San. De nada. Bueno, ahí Daniele, la puede hacer si no hay la pregunta, dice, en el mapa que mostraste, esta ostra es una de las 100 especies invasoras más destructivas. ¿Hay ejemplos de cómo se encara el problema en otras culturas y países del mundo? Por lo menos para aprender algo de ellas. En otros lugares, digamos, hay ejemplos de todo, por eso hay mucha bibliografía, pero sobre todo en lugares donde se la tenía bajo cultivo y se pensaba que no se iba a escapar o porque las temperaturas eran muy bajas o porque las temperaturas eran muy altas, como pasó en Brasil, digo que hay mucho desmanejo o mucha experiencia en que terminó colonizando todo el Mar del Norte o se terminó escapando de Brasil, hibridizándose con ostras de los manglares, pensando, ¿no?, que todas esas cosas la iban a detener. Así que habría que ponerse a mirar un poco qué han implementado como control. Pero ya te digo, bibliografía en relación a la ostra hay un montón, sobre todo en relación al cultivo. No sé si tanto en relación al manejo. Sí al manejo en etapas tempranas. No sé cuándo pasan estas cosas, como nos pasaron a nosotros. Hay un ejemplo claro en Europa, en una situación similar. Así que habría que ver qué decisiones han ido tomando. Pero bibliografía hay mucha, eso es bueno, hay mucha información. Sí, gracias. Gracias, Sandri. No, una postilla nada más. Sí. Yo cuando te decía que estamos medios derrotados desde el vestuario, los parasitólogos, Florencia Cremonte encontró en Pitta rostratus el único patógeno demostrado que se conoce de Crassostrea giga, que es Perkinsus olseni, es un protozoo que las mata. Claro. Pitta está también acá en Argentina. Sí. Y es de Uruguay, y Florencia el estudio lo hizo ahí en Uruguay. Lo que a mí me vuela la cabeza es por qué Pitta se enferma y las Crassostreas estas no. Por eso digo, son medias Highlander, ¿no? Medias indestructibles. Habría que ver
¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Sí, vos sabés que... Me meto porque le contaba a Sandra, vos sabés que nada que ver, pero yo tiro para el lado de Pehuen, que las ostras cuando quedan bajo la arena, en Pehuenco, no prosperan. Las hemos observado con otro grupo de gente que está realmente obsesionada porque tenemos miedo. Acá les quiero mostrar nuevamente el tamaño de la de Arroyo Pareja, que acá la usa mi mujer, Toki, para poner un jabón. Estaría bueno, qué sé yo, que los artesanos la empiecen a usar si no se pueden comer. Pero aparentemente no se bancan cuando quedan enterradas, se mueren, no sé por qué. Pero después le falta digamos, ustedes me sabrán decir la otra parte. Queda en el sustrato, en la piedra, queda la parte blanca y después falta la bala. Y no tienen un tamaño tan grande, son más chiquitas. No, en Pehuenco no llegan a estos tamaños del estuario. Todas las que hay en la zona de playa son más chicas porque, bueno, las condiciones son diferentes. No, en el barco hundido te dije ahí, de este tamaño el doble. Claro, donde en el barco. Encuentran cualquier, un ancla, un pedazo de hierro, una cubierta, como mostraste por ahí, que es raro que una cubierta en la playa. No lo he visto, pero hay un pontón entrando a las rocas. De hecho, hay mucho residuo por esto de la erosión que tenemos en Pehuenco, de cemento, luego que se cayó en el parador de la San Martín, ¿recordás? El Paraíso se llamaba. Claro. Y bueno, esa roca que estuvo dando vuelta por ahí, rápidamente aparecieron ostras pequeñas y bueno, uno las junta y las saca afuera. Es algo controlable, ¿no? Pero... En la playa sí, porque es más puntual, digamos, la aparición de eso. En el estuario hay mucha basura costera, digamos, muchísima. Claro. Sí. Inclusive muchísima hundida. Bueno, ahora por el tema de la pandemia no sé cuál será el futuro de esta temporada, pero en Punta Anclas, en Baterías, hubo mucha gente con heridas cortantes en los pies. Sí. Porque la coloración del agua es un poco más barrosa, más oscura, no es tan nítida. Entonces mucha gente entra y no se acuerdan dónde estaban, digamos, los lugares con ostras, y una vez que entraste ahí y empezaste a pisar, cada vez que pisás peor, te cortás más. Sí, mostré una foto justo de una nena que el papá la llevó al hospital con todos los piecitos vendados, sí. Exacto, lo mismo le pasa a la gente que hace deportes náuticos y demás. Claro. Pero heridas importantes, muy importantes. Sí. Es que son muy filosas. Muy filosas. La perspectiva que quería comentarles es el tiempo, porque el tiempo pasa. Nosotros estamos hablando de que cuando vimos con Sandra en el Club Náutico en Bahía Blanca hace 10 años. Y de la primera vez que yo vi en Los Pocitos, y eso no quiero denunciar la edad que tengo, ya está pasando 30 años. Casi 30 años. Entonces, y ya estamos en los años 82, ¿cuánto hace que está en el país? Hagan las cuentas y vemos el tiempo que le estamos dando. Y en el caso de Pehuenco, que te sorprendes por el tamaño de las del barco, nosotros vimos las primeras en el año 2005. Sí. Ya pasaron 5 años. Entonces esa perspectiva de tiempo, mientras nosotros charlamos, el tiempo va pasando. Claro. Sí. Así es. Y bueno, yo quiero aclarar con eso que, no hacer nada también es una decisión de manejo, en este caso, digamos, como dice Der Clara, creencias de, dejamos que suceda. Eso también es una decisión, sobre todo porque, ya hay un conocimiento de que el problema está, hay una sensibilidad, hay reportes de problemas. Entonces, yo creo que por eso digo que es importante empezar a pensar en articular un plan integral de manejo de la ostra, que trascienda incluso, que colabore en los municipios, pero que trascienda incluso las cuestiones jurisdiccionales, porque no podemos divorciar lo que hacemos en Bahía de lo que se hace en Punta Alta. El estuario es uno solo,
Entonces las medidas deberían ser armónicas para tratar, bueno, de llegar a algún buen resultado, o algún resultado que podamos testear. Acá alguien me pregunta, estoy viendo lo del lastre de los barcos. Dice Viviana Cambi que ya está reglamentado, y sí, está reglamentado y hay todo un manejo del agua de lastre de los barcos. Yo recuerdo en algún momento también que me decían con el tema del lastrado interno de los barcos, no tantos estos que llegan de otro lugar, sino dentro del estuario, y hasta un posible recambio, ¿no?, de especies desde la zona externa del estuario a la interna del estuario. Bueno, por ahí hay que prestar como un poquito más de atención, sobre todo con esto que decía Clara del plancton, qué pasa con el plancton, si cambia. Yo no soy especialista en plancton, pero claramente el lastre, el agua esa que llevan los barcos, lo que se llevan son las larvas, esa fase planctónica, y la empiezan a dispersar por todos lados. También a veces se pueden llevar en el casco pegado a la misma ostra o a la misma especie invasora, pero si bien está reglamentado, digo, por ahí sigue siendo un problema. Y bueno, y tenemos un par de especies exóticas que sabemos que seguramente el ingreso ha sido a través del agua de lastre, pero que no son tan problemáticas como estas, que claramente el ingreso no fue por ahí, porque al estar tan cerca a San Blas, posiblemente con poblaciones medias, capaz que fue una expansión natural, o alguien que lo vio como un recurso, lo trajo, lo abandonó, y bueno, quizás es una historia parecida a la de San Blas. No, eso no lo sabemos, el ingreso. Sandri, tenés ahí otra pregunta también de Mariana, que dice, Sí. ¿cuál sería el depredador natural de estas ostras en los países asiáticos? Mira, hoy estuve buscando, no sé realmente cuál es el depredador, no sé si tiene un depredador natural, no sé, Eder, si ahí me podés ayudar. Yo estoy buscando y no encontré si en el lugar de origen tiene algún pez, por ejemplo, que es justamente Crassostrea, es del latín, ¿no? El nombre latino del género es ostra gruesa, y realmente es súper gruesa, y súper cerrada, así que... Sí, no sé quién está adaptado, pero quizás algún pez, alguna vez, no sé vos si sabés en su lugar de origen algún depredador natural. Y la información que yo tengo es que la mortalidad natural de la ostra se da en las primeras etapas de la vida. Una vez que ella supera cierto tiempo de engrosamiento de la valva, como vos bien mencionaste, a partir de ahí el predador pasa a ser el hombre directamente, ¿no? Sí. Existen algunas rayas que tienen la posibilidad de romper, pero prefieren otros moluscos. Claro. Ya prefieren otros moluscos que pueden meterlo entero en la boca para poder romperla. Como la ostra está pegada a la roca, es muy difícil de retirarla. Si lo logra retirar, bien, pero en realidad prefiere otras presas más sencillas de poner en la boca. Entonces la mortalidad está en las primeras etapas de la vida, y cuando ya está asentada serían básicamente algunos tipos de cangrejos. Sí, por eso el talón de Aquiles evidentemente son los estadios larvales planctónicos. Hay que atacarlas por ahí, porque una vez que se asentaron y empezaron a engordar, el único que se las debe comer es el Homo sapiens. Sí, por eso en las primeras etapas sí, yo no encontré inclusive por eso digo depredador. Hoy estuve buscando ver depredadores naturales de la ostra más grande, y como digo, nada, es muy gruesa, es muy dura y está muy cementada, también, no es como otros moluscos que bueno, por ahí son fáciles de arrancar, y acá realmente no hay registro no sé de los primeros estadios, una ostra chiquita, como dice Eder, si hay algún estudio de estómago de peces donde pudiera haber, ¿no?, de alguno de estos tiburones que son bentófagos. Pero ya estando más grandes, creo que no. Si vos tuvieras que poner, Sandra, y perdón, pues ya me voy a desconectar, los dejo trabajar. Si vos tenías que poner en el programa, en Hola Pehuen, un cartel que diga prohibido el consumo de ostras por eventuales mareas rojas, ¿ese sería el único motivo? Porque uno no puede saber
cuando tenemos, porque no hay estudio de vísceras. No, en realidad no hay un control de calidad de la carne. Es como, digamos, uno cuando va a comer, no sé, algún animal, pongo algún mamífero, un jabalí, ponele ahí, lo veo a Daniel, pero no es solo porque pueden tener triquinosis, sino porque no está certificada. O sea, si esa carne está certificada, ¿no? Es una cosa donde se hacen varios estudios. Uno de los problemas para la ostra es la marea roja, seguro, pero Claro. Además, los estudios microbiológicos dicen que tiene Escherichia coli, que es una indicadora de contaminantes por materia fecal, claramente, ¿no? Sí, bueno, Arroyo Pareja está en la salida de AMSA. Claro. Sin Entonces, purificar. bueno, vos me decís, yo la cocino. Bueno, pero capaz que, o sea, no es lo único que tiene, tiene otras cosas. Por ejemplo, tiene vibrio. Yo diría, no la consuman. Lo más grave quizás sea la marea roja, pero creemos que muchas de estas gastroenteritis que se registran en la zona de Punta Altas podrían estar asociadas al consumo de la ostra, que capaz que es menor, pero bueno, te arriesgás a que no sea menor el problema. Claro. Entonces, no hay que consumirla. No hay que consumirla. No hay que consumirlas, no están los controles de esa carne certificados como un molusco que podés encontrar en un mercado. Entonces, la ostra, en principio, no hay que consumirla. Es súper tentadora y súper atractiva, pero realmente te enfrentás en cada decisión de comerla a un problema. Bien. Que claro, puede ir desde esto y vos me decís, bueno, yo la cocino. Y bueno, no sé, o sea, además, el tema de las mareas rojas tampoco lo evitás con eso. Claro, pero el tema de cocinar para las mareas rojas no tiene ningún efecto, o sea, sigue siendo... Pero el tema de las bacterias, está bien, la carne cocida, pero acuérdense de la contaminación cruzada, porque antes de cocinarla, la manipulaste, la sacaste de un lugar contaminado con materia fecal, y todo eso quedó en tus manos, en la bacha de la pileta, en todos los lugares que tocó eso. Es la famosa contaminación cruzada, de la cual todos los médicos hablan, ¿no? Por eso yo digo, en el caso de un cartel, el caso de cercanía con efluente cloacal, no hay mucho que decir, eso en la literatura médica está más que documentado. Y no solamente, pues estamos limitados a lo más sencillo, pero hay otras patologías que están asociadas a las cloacas que son mucho más, por ahí, más graves. Puede provocar hepatitis C, hepatitis, variedad, que bueno, todo es bastante más complicado. Es un caso de principio de prevención de higiene de los alimentos, ¿vale? Como vos decías, Sandra, para la triquina de no consumir un chacinado que no esté certificado por un veterinario, por ejemplo, y acá pasa lo mismo. Uno se pone en riesgo si va y consume un alimento salvaje que no sabe qué puede tener adentro. Las consecuencias son inciertas. Una puede ser que no pase nada, pero la otra es que termines en una terapia intensiva. Tal cual, yo creo que ese es el riesgo, y no es mínimo, digo, no es por exagerar. Te arriesgas cada vez que consumís un marisco acá, la ostra, porque se ve por todos lados, a eso, a que puede estar asociada a un efluente cloacal, aunque no esté necesariamente al lado de la cloaca, pero puede estar afectada por el efluente que no solo trae materia fecal, sino que puede traer un combo de cosas porque no tenemos tratamiento de las aguas, más que un tratamiento primario, digamos, de retención de sólidos grandes, y después, todo el tema de mareas rojas y cosas que quizás todavía no lo evaluamos, porque no lo evaluamos como un recurso para consumo humano, no están evaluados así. Exacto. Entonces, uno no debería comerlas. Debería haber un cartel enorme diciendo no está prohibido el consumo. Acá en Arroyo los asiáticos llegaban en camioneta, dejaban a 10 o 15 mujeres trabajando durante, lo que duraba la marea baja, 4 o 5 horas. Sí. Las rompen y se llevan la carne. Realmente la manipulan de una forma bastante grotesca, ¿no?
dejan el caparazón roto o abierto en la playa y la cargan sin frío y demás y se iban. Empezaron a tener algún tipo de controles, luego se puso el cartel de prohibido consumirlas y creo que desde que se creó el consorcio de gestión aquí en Puerto Rosales ya está totalmente prohibido y se vio notablemente cómo se reprodujeron nuevamente. Tremendo. O sea que, como dice Daniel, evidentemente el único depredador que tienen somos nosotros. Bueno, pero en ese aspecto, al margen del problema médico, sanitario, si queremos terminar o controlar las ostras, hay que llamar a los chinos. Ellos tienen la experticia y las ganas de hacer ese trabajo, porque son capaces de quedar ahí todos los días y toda la marea retirando esa biomasa de ahí. Lo que sí, claro, es el lugar que no está apto para consumo, pero como estrategia de personas para trabajar en esa tarea, es lo ideal. Llame a los chinos, a los coreanos, a toda la comunidad asiática y déjenlos trabajar. Sí, sí. No, con respecto a eso no hay, sin duda, no, es un comentario que hacía porque realmente lo observábamos y desconocemos el destino, ¿no? Del alimento al cual era, pero en pleno verano, obviamente, ese tipo de carne fresca no, seguramente iba a tener buen resultado, ¿no? Para un estómago. ¿Qué sé yo a dónde se lleva? Claro, ni idea. No, eso es sumamente peligroso. Sí, Prefectura nos dijo también que incautó varios de esos como cargamentos ilegales desde Punta Alta hacia probablemente Buenos Aires o otros restaurantes de la costa, ¿no? Por eso el problema de salud no es menor, por eso es un problema biológico muy importante, ambiental muy importante, pero sanitario también muy, muy importante. El riesgo, Sandra, también está en las toneladas de agua del estuario que filtran por hora. Eso sí está estudiado y está calculado matemáticamente. Entonces, la cantidad de materia, no importa que esté a 10 kilómetros de una cloaca, en algún momento esas bacterias coliformes le van a llegar porque es impresionante la biomasa que tiene, la cantidad de agua que filtran, ¿no es cierto? Sí. Sí, hoy les iba a poner unos videitos en peceras, ¿no? De cómo provocan ese clareado del agua, porque se las usa para limpieza en muchos lugares. Pero bueno, después se las tiran, no se consumen. Con lo cual la valva pasa a ser un problema también. O sea, cada cosa que pensemos tiene un problema asociado, no para amargarnos, sino para decir, bueno, cuando pienses en extraerlas, no tenés solo la carne, si no la podés consumir, sino que tenés la valva, que también genera un problema. ¿Qué vas a hacer con un problema? Una situación, ¿no? ¿Qué vas a hacer con eso? Sobre todo porque estamos hablando de que hay que sacar mucho, si se toma esa decisión. Son todas decisiones que no se pueden pensar rápidamente. Yo hoy no podría decir cuál es el plan de manejo, por eso digo que es una solución integral, viendo todos los aspectos. Y sí pienso, como pensamos muchas veces con Eder, no hacer nada también es una decisión de manejo. Y hacer algo lo es, y pues nos podemos equivocar seguro, por eso siempre digo que son anuales, hay que ir ajustándolo. Sí, lo ideal también es presionar a las autoridades para que sigan invirtiendo en depuración cloacal, porque también seguir tirando cloacas sin tratamiento es algo, bueno, sin comentarios. Tal cual, sí, seguro. Bueno, gente, si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, la felicitamos a Sandra, le damos muchísimas gracias. Bueno, yo voy a dejar esos links que les dije, no sé, los pego acá en el chat. Mira, nosotros después esto con los chicos lo pegamos en la página del instituto, sí, va a quedar colgada la charla tuya, sí. Ahí les pego dónde pueden bajar los documentos. Claro, entonces por ahí asociamos todo, tu mail y el link del Congreso de Malacología también, como para que todo el mundo que quiera acceder
lo puede hacer. ¿Sí? Sí, porque es una información pública, así que sí. Bien, Andri, bien. ¿Puedo hacer un cortito? Nada, ¿sí? Que quiero agradecerles a ustedes, bueno, primero obviamente a Sandra por la charla, pero a ustedes digo, Sandra, Anita, Jorge Bustamante, todos los que están atrás de esto, me parece importante nombrarlos porque es algo que surge de ustedes y que manejan ustedes y que destinan tiempo, así que nada, de mi parte creo que quería reconocer eso y decirles que gracias. Bueno, gracias, Clary, gracias. Nació un poco, yo creo que lo comentamos en la primera charla que tuvimos con Sofi, nació como idea de Jorge, de Busta, que siempre se está moviendo, digamos, para llevar la ciencia a la población, y bueno, y se fue enganchando gente, y bueno, sí, ponemos nuestro granito de arena todos, hoy somos nosotros, mañana puede ser otro grupo. Pero bueno, la idea es justamente transformar esto en una vía de comunicación, hoy que no lo podemos hacer en forma presencial, y por ahí a mucha gente le resulta más práctico porque está en la casa, se busca un lugarcito y lo puede hacer. Las charlas quedan colgadas en la página del instituto y lo pueden ver en otro momento, lo pueden escuchar en otro momento, pero la idea es un poco de mostrarle a la población lo que hacemos en el Instituto de Oceanografía, que mucha gente desconoce, y poderlo llevar a la población en un lenguaje bastante accesible, digamos, para que todo el mundo lo pueda entender. Y no nos olvidemos, Sandra, discúlpame, Sandrita Bote, que esto también es material muy enriquecedor para las materias de nuestras carreras universitarias. Por eso es muy importante que tengan los estudiantes acceso, porque sí. Además de dar a conocer las líneas de investigación que tenemos locales, está bueno porque los chicos de aquí pueden tomar motivaciones muy importantes. Sí, no solamente digo la universidad, sino también la veo ahí a Mariana González, que le mando un cariño muy grande también para las escuelas secundarias. Sí. Está muy, muy buena, así que me sumo a Clarita para felicitarlas. Bueno, gracias a los dos. Y bueno, la idea es que también que cada uno de los participantes empiece a hacer difusión de esto, sí, que se vaya agregando más gente en las próximas charlas también, ¿sí? Y bueno, y por ahí a pedido de la gente se pueden repetir algunas de ellas, ¿sí? En un futuro. Como dijo Sandra al principio, las charlas estas a través del instituto van a seguir de acá hasta fin de año. Tenemos una charla cada 15 días, son todos los martes martes por medio a las 18 horas. Les voy anunciando por las dudas para que quiera participar o bueno, comunicarlo. El martes 22 de septiembre, Vanessa Perillo nos va a dar una charla sobre las matas microbianas, pasado, presente y futuro. Así que están invitados todos y si no, bueno, hagan propaganda para que se sume gente a las charlas. Así es. Bueno. Yo nada, agradecerles a todos por bueno, ahí se despide Jorge Marinangeli del CODENAR. Muchísimas gracias, la verdad que un apoyo constante del CODENAR y la verdad de toda la gente que participó en la mesa de trabajo, así que de las ostras. Nada, juntemos fuerza y ganas como para empezar a trabajar en mesas técnicas y empezar a diagramar ese famoso plan integral de manejo de la ostra. Y bueno, nada, gracias por aguantamos muchísimo esta charla, así que agradezco un montón. Es súper interesante, bueno, Sandra. Lamentablemente es un problemón interesante. Es una medida de lo que gustó. Bueno, gracias, sí, exacto. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta dentro de 15 días en la próxima entonces, y que van a quedar todas las cosas que tenemos de información colgadas a continuación de esta charla, digamos, en la página del instituto. Sí. Cualquiera que se quiera comunicar conmigo, sí, no hay problema. Normalmente en las grabaciones suelen quedar también lo que se va apareciendo en el chat con las respuestas, así que por ahí la gente también puede volver a leer lo que se preguntó, las respuestas que hubo respecto de eso, así que bueno, está bueno, sí. Bueno, a todos. Me preguntan si en algún lugar pueden ver los cuentos de los chicos de la escuela. Yo les digo que eso fue una experiencia increíblemente maravillosa. Se expusieron en unas jornadas de arte, comunicación y ciencia el año pasado
Y bueno, si las maestras están de acuerdo y los niños, digamos, logro hacer todo el ensamble, podría aunque sea mostrar algunas cosas, porque no logramos financiar la impresión. Pero fue un trabajo maravilloso entre los chicos de la Escuela de Artes Visuales, unos artistas estupendos, y los nenes que escribieron unos libros fantásticos, realmente fantásticos. Así que si puedo, les hago un enganche a eso, o por lo menos les muestro algo. Dale, buenísimo, Sandra. No, Sandra, chau, Eder. Muchísimas gracias a todos y bueno, gracias por haber participado a todos, los esperamos.